Antes de juzgarme, déjame contarte lo que pasó. Pasé 30 años preparando almuerzos escolares y saltándome mis propias comidas para darle a mi hija todo lo que necesitaba. Pagué la mitad de esa boda, en silencio y con gusto. Pero cuando me senté en su gran y brillante recepción, me sirvieron un plato de comida enlatada para perros. Escuché las risas. Escuché a su nueva suegra decir: de todos modos, está acostumbrada a las sobras. No lloré, no armé una escena. Simplemente me levanté, salí y hice una llamada telefónica. Pensaban que solo era una pobre anciana. Lo que no sabían, la tierra de la que dependía su futuro todavía tenía mi nombre. Y estaba a punto de enseñarles el precio de la crueldad. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El vestido azul marino que elegí para la boda de Camille lo compré en una tienda de segunda mano hace 3 años. Lo guardé en el armario, esperando una ocasión especial que justificara el gasto de $40. Nunca imaginé que esa ocasión sería el día en que mi única hija se casaría y me trataría como una extraña. Mientras el taxi me llevaba por las calles empedradas de Charleston, observé las mansiones antebellum que se alzaban como centinelas del pasado, sus columnas blancas brillando bajo el sol de abril. El aire llevaba el aroma dulce de las azaleas en flor, mezclado con la brisa salada del puerto. Esta ciudad siempre me había parecido hermosa, pero también implacable con aquellos que no pertenecían a su círculo dorado. ¿Es aquí, señora?, preguntó el conductor, deteniéndose frente a la mansión Wexler. La propiedad se extendía por acres, con jardines perfectamente cuidados que parecían sacados de una revista. Robles centenarios cubiertos de musgo español enmarcaban la entrada, creando una catedral natural que susurraba historias de privilegio y tradición. Sí, gracias. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Pagué la tarifa y agregué una propina generosa. Durante 40 años trabajando en las cafeterías escolares, aprendí el valor de ser amable con quienes trabajan duro por poco dinero. El conductor me ayudó a bajar y por un momento su sonrisa genuina me tranquilizó. La entrada principal bullía de actividad. Parejas elegantes emergían de automóviles de lujo, las mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi sueldo de 3 meses. Los hombres en trajes hechos a medida que parecían uniforme de una clase a la que nunca pertenecería. Me quedé parada en la acera, observando el desfile de invitados, hasta que una coordinadora de eventos se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señora Monroe, soy Jessica, la coordinadora. La familia Wexler me pidió que la acompañara a su asiento. No me preguntó cómo estaba o si necesitaba algo. Simplemente me guió por un sendero lateral que evitaba la entrada principal, como si fuera una entrega especial que debía hacerse por la puerta trasera. El jardín posterior había sido transformado en un altar de ensueño. Arcos de flores blancas y verdes enmarcaban el área donde Camille y Bradley intercambiarían votos. Sillas doradas estaban organizadas en filas perfectas, con cintas de seda ondeando suavemente en la brisa. Todo era exquisito, elegante, costoso. Recordé las noches que trabajé turnos dobles en el hospital local, limpiando oficinas después de mis horas en la escuela, para ayudar a pagar la universidad de Camille. Ella nunca lo supo. Nunca le dije cuánto me costó. Jessica me llevó hasta la última fila, en una silla situada detrás de una columna que parcialmente obstruía la vista del altar. No era un asiento de honor para la madre de la novia. Era un lugar donde podría estar presente pero invisible, incluida pero marginada.
Aquí estará cómoda, dijo Jessica, aunque ambas sabíamos que la comodidad no era el objetivo. Me senté y coloqué mi pequeño bolso de mano en mi regazo. Dentro llevaba un pañuelo que había bordado mi madre, una foto de mi difunto esposo James y una pequeña libreta donde había anotado palabras que quería decirle a Camille después de la ceremonia. Palabras sobre cuánto la amaba, cuán orgullosa estaba de la mujer en que se había convertido, cuánto esperaba que fuéramos más unidas ahora que ella comenzaba esta nueva etapa de su vida. Los invitados comenzaron a llenar las sillas delanteras. Reconocí algunos rostros de las fotos que Camille había compartido en redes sociales. Compañeros de trabajo del bufete de abogados de Bradley, amigos del club de campo, socios comerciales de la familia Wexler. Nadie me miró. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una presencia necesaria pero irrelevante. Vera Wexler hizo su entrada como una reina descending her throne. Su vestido color champán costaba más que mi auto, y los diamantes en su cuello capturaban la luz del sol como pequeñas estrellas. Se movía entre los invitados con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Cuando sus ojos se encontraron brevemente con los míos, su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. La música comenzó y el cortejo nupcial inició su procesión. Las damas de honor, todas jóvenes y hermosas en vestidos de seda color lavanda, caminaron grácilmente por el pasillo. Después llegó el momento que había estado esperando. Camille apareció en el brazo de Bradley Sr., radiante en un vestido de encaje vintage que había pertenecido a la bisabuela Wexler. Mi corazón se hinchó de orgullo y dolor al mismo tiempo. Se veía magnífica, como la princesa que siempre soñó ser. Pero cuando sus ojos recorrieron la congregación, pasaron sobre mí como si fuera transparente. No hubo sonrisa de reconocimiento. No hubo gesto sutil de gratitud por estar allí. Era como si los 35 años que la había criado, amado y sacrificado por ella, se hubieran borrado de su memoria. La ceremonia fue hermosa, fue hermosa pero impersonal. Las promesas de amor eterno se sintieron ensayadas. Las lágrimas de alegría parecían más actuadas que auténticas. Cuando el ministro preguntó si alguien se oponía a la unión, hubo un silencio tenso. Por un momento absurdo, pensé en levantarme y decir algo, no para oponerme, sino para recordarles que yo existía, que había criado a esta mujer extraordinaria prácticamente sola, que mi amor había sido la constante en su vida incluso cuando todo lo demás se tambaleaba. Pero permanecí sentada, las manos entrelazadas en mi regazo, observando cómo mi hija se convertía oficialmente en una Wexler. La recepción se trasladó a una carpa elegante, adornada con luces de hadas y centros de mesa que costaban más que mi renta mensual. Los invitados se mezclaron con copas de champán, riendo y compartiendo historias que no incluían ningún recuerdo mío. Fui asignada a una mesa en la esquina más lejana, acompañada por empleados de la mansión que habían sido invitados por cortesía. Durante la cena, observé a Camille y Bradley en la mesa principal, rodeados de amigos y familiares que los celebraban. Vera Wexler contaba anécdotas encantadoras sobre la niñez de Bradley, mientras que nadie mencionaba nada sobre la infancia de Camille. Era como si su vida hubiera comenzado el día que conoció a los Wexler. Entonces llegó mi plato. La presentación era artística. Una proteína en forma de paté elegantemente moldeada, acompañada de verduras cortadas en formas geométricas, y una salsa que brillaba bajo las luces de la carpa. Parecía sofisticado.
El tipo de plato que esperarías en una recepción de la alta sociedad de Charleston. Pero el olor me resultó familiar de una manera inquietante. Tomé un pequeño bocado y mi estómago se revolvió inmediatamente. El sabor era inconfundible. Comida enlatada para perros, probablemente de una marca cara para disimular, pero comida para perros al fin y al cabo. La textura, el sabor metálico, la forma en que se desmoronaba en mi boca. Todo me recordó a las veces que había alimentado a Baxter, mi Golden Retriever que falleció el año pasado. Miré alrededor de la mesa. Los empleados comían normalmente, aparentemente sirviendo platos diferentes. Solo yo había recibido esta delicadeza especial. Escuché risitas ahogadas provenientes de la mesa principal. Vera Wexler susurraba algo al oído de una mujer sentada a su lado, y ambas miraron en mi dirección antes de soltar pequeñas carcajadas. Luego escuché las palabras que se clavarían en mi memoria para siempre. Está acostumbrada a las sobras de todas formas. La voz era de Vera, pero la risa que siguió incluía sonidos familiares. Giré discretamente y vi a Camille cubrirse la boca con su mano, sus hombros temblando con risa contenida. Mi propia hija, la niña que había mecido cuando tenía pesadillas, que había consolado cuando los niños se burlaban de sus zapatos gastados, que habíame animado cuando dudaba de sí misma, se estaba riendo de mi humillación. El tenedor se volvió pesado en mi mano. El ruido de la recepción se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Por un momento, el mundo se redujo a ese plato frente a mí y la realización de que mi propia hija había orquestado esto, o al menos lo había permitido. 40 años de sacrificio, de turnos dobles, de comidas saltadas para que ella pudiera tener ropa nueva. 40 años de ser madre y padre al mismo tiempo, de leer cuentos para dormir con voz ronca después de días de 12 horas de trabajo, de sentarme en gradas frías viendo sus juegos de fútbol cuando mis pies dolían tanto que apenas podía caminar. Todo para llegar hasta este momento, siendo alimentada con comida para perros en la boda de mi hija mientras ella se reía. No grité, no monté una escena, no derramé una sola lágrima, aunque sentía como si mi corazón se estuviera desmoronando en pequeños pedazos cortantes dentro de mi pecho. En cambio, coloqué el tenedor cuidadosamente junto al plato, doblé mi servilleta y la puse encima de la comida. Me levanté con la misma gracia silenciosa que había perfeccionado durante décadas de ser invisible y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie notó que la madre de la novia estaba abandonando la recepción antes del postre, antes de los discursos, antes de que Camille lanzara su ramo. Caminé por el sendero lateral hasta la calle, donde llamé a un taxi desde mi teléfono celular. Mientras esperaba, miré hacia atrás una vez a la carpa iluminada, donde mi hija celebraba el día más importante de su vida sin mí. El taxi llegó 5 minutos después. El mismo conductor que me había traído me saludó con sorpresa. ¿Ya terminó la fiesta, señora? Para mí sí, respondí, y le di mi dirección. Mientras nos alejábamos, las luces de la mansión Wexler se desvanecieron en la distancia. No sabía entonces que esa sería la última vez que vería a mi hija. No sabía que en las próximas semanas tomaría decisiones que cambiarían todo para siempre. Lo único que sabía mientras el taxi navegaba por las calles silenciosas de Charleston era que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La mujer que había pasado 40 años siendo invisible, siendo complaciente, siendo la madre que aguantaba todo por amor, había muerto en esa mesa junto con su dignidad.
y de sus cenizas, algo nuevo estaba comenzando a ser. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El silencio de mi pequeña casa me envolvió como un abrazo familiar cuando cerré la puerta detrás de mí. Mis zapatos de tacón bajo resonaron contra el piso de madera mientras caminaba por el pasillo, pasando junto a las fotografías que documentaban una vida que parecía pertenecer a otra persona. Camille a los 5 años, con su vestido de primer día de escuela que yo había cosido a mano. Camille graduándose de la universidad, radiante en su toga y birrete. Camille el día que conoció a Bradley, con esa sonrisa que entonces pensé que significaba felicidad genuina. Ahora todas esas imágenes me parecían mentiras doradas enmarcadas en la pared. Me dirigí a mi dormitorio, donde me senté en el borde de la cama que James y yo habíamos compartido durante los breves, pero hermosos años de nuestro matrimonio. Sus últimas palabras antes del accidente automovilístico resonaron en mi memoria. Cuida bien a nuestra niña, Elaine. Será algo especial algún día. Si pudiera verla ahora, riéndose mientras me alimentaban como a un animal, ¿qué diría? Con manos que apenas temblaban, me quité el vestido azul marino y lo colgué cuidadosamente en el armario. Puede que fuera de segunda mano, pero había sido mi armadura para enfrentar un día que había esperado con tanto anhelo. Me puse mi bata de algodón, la misma que había usado durante incontables noches desvelada cuidando a Camille cuando tenía fiebre, o esperando que llegara a casa después de sus citas en la preparatoria. Luego me dirigí hacia la cómoda antigua que había heredado de mi madre. En el cajón inferior, detrás de álbumes de fotos y cartas de amor amarillentas de James, estaba la caja de metal gris que no había abierto en meses. Dentro guardaba los documentos más importantes de mi vida: mi testamento, pólizas de seguro y la escritura de la propiedad costera que había heredado de mis padres cuando tenía 25 años. La propiedad en Folly Beach había sido el refugio de verano de mi familia durante 3 generaciones. 5 acres de tierra frente al océano, con una cabaña modesta pero sólida que mi abuelo había construido con sus propias manos en 1952. Cuando mis padres murieron en un accidente de avión hace 15 años, la propiedad pasó directamente a mí, saltándose a Camille porque mis padres querían asegurar que yo tuviera algo propio, algo que me diera seguridad financiera independientemente de lo que pasara. Nunca le había dicho a Camille el verdadero valor de esa tierra. En los últimos años, con el desarrollo inmobiliario en la costa de Carolina del Sur, esos 5 acres valían fácilmente $2 millones, quizás más. Para ella era simplemente la vieja cabaña de los abuelos, donde a veces íbamos a pasar fines de semana cuando era pequeña, antes de que decidiera que esas escapadas eran demasiado rústicas para su gusto. Saqué la escritura y la examiné cuidadosamente. Mi nombre estaba claramente impreso como única propietaria. Camille aparecía como beneficiaria en mi testamento actual, junto con una pequeña cantidad en ahorros que había acumulado trabajando todos esos años extra. Siempre habías asumido que algún día esa tierra sería suya, que le daría la seguridad financiera que yo nunca había tenido. Pero después de esta noche, después de ver cómo me había tratado, después de escuchar su risa mientras me humillaban, algo fundamental había cambiado en mi perspectiva. Me dirigí a la cocina y puse agua a hervir para té. Mientras esperaba, saqué mi viejo directorio telefónico y busqué un número que no había marcado en 2 años. Miles Chen
Había sido uno de mis estudiantes más brillantes cuando trabajaba en la escuela secundaria West Ashley. Era un niño tímido y estudioso, hijo de inmigrantes que trabajaban largas horas en un restaurante familiar. Yo solía quedarme después de clases para ayudarlo con sus tareas, especialmente con inglés, porque veía en él una chispa de determinación que me recordaba a mí misma. Miles se había graduado con honores, había conseguido una beca completa para la Universidad de Carolina del Sur y luego había estudiado Derecho en Duke. Ahora tenía su propio bufete especializado en bienes raíces y planificación patrimonial. De vez en cuando me enviaba tarjetas de Navidad con fotos de su esposa y sus 2 hijos, siempre incluyendo una nota personal, agradeciendo lo que había hecho por él en la escuela. Miré el reloj. Las 10:30 de la noche. Demasiado tarde para llamar a su oficina, pero recordaba que había incluido su número personal en la última tarjeta navideña, por si alguna vez necesitaba cualquier cosa. Marqué el número con dedos que ya no temblaban. Había tomado una decisión. «Dígame». Su voz sonaba alerta a pesar de la hora tardía. «Miles, soy Elaine Monroe. Perdón por llamar tan tarde». «Señora Monroe». La calidez inmediata en su voz me tranquilizó. «No hay problema en absoluto. Sophie y yo acabamos de acostar a los niños. ¿Cómo está usted? ¿Está todo bien?» Estoy bien, Miles, pero necesito hablar contigo sobre algunos asuntos legales. ¿Tendrías tiempo para reunirte conmigo esta semana? Por supuesto. ¿Es urgente? Puedo verte mañana por la mañana si es necesario. Su inmediata disposición a ayudar me recordó por qué siempre había tenido fe en él. Mientras otros estudiantes se burlaban de su acento o de sus zapatos gastados, yo había visto su carácter. «No es una emergencia, pero sí es importante. ¿Te parece bien el martes por la mañana?» «Perfecto. ¿Puedes venir a mi oficina alrededor de las 10? Está en el distrito histórico, en Broad Street. Allí estaré». «Señora Monroe». Hizo una pausa. ¿Está segura de que está bien? Suena diferente. Miles siempre había sido perceptivo. Incluso como estudiante, podía leer las emociones de las personas con una precisión inquietante. He tenido una noche reveladora, Miles. Pero estoy bien. Te explico todo el martes. De acuerdo. Cuídese. Y no dude en llamar si necesita algo antes de entonces. Después de colgar, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en la mesa de mi pequeña cocina. La misma mesa donde habías ayudado a Camille con su tarea durante años, donde habíamos desayunado juntas en las mañanas antes de la escuela, donde le había dado consejos sobre muchachos y le había explicado cómo balancear una chequera. Saqué una hoja de papel y comencé a escribir una lista de cosas que necesitaba hacer. Primero, revisar mi testamento actual con Miles. Segundo, explorar opciones para la propiedad de Folly Beach. Tercero, organizar mis otros documentos financieros. Pero mientras escribía, mis ojos se detuvieron en la fotografía de James que guardaba en la repisa de la ventana. Era de nuestro primer aniversario, los dos sonriendo en la playa de Folly Beach, con la cabaña de mis padres visible en el fondo. Él tenía su brazo alrededor de mis hombros y yo tenía esa expresión de felicidad completa que solo viene cuando sabes que estás exactamente donde se supone que debes estar. ¿Estarías orgulloso de que no lloré? Le pregunté en voz baja a la fotografía. ¿Estarías orgulloso de que mantuve mi dignidad? Por supuesto, no hubo respuesta, pero en mi corazón sentí que sí estaría orgulloso. James siempre me había dicho que era más fuerte de lo que creía, más resiliente de lo que me daba crédito.
«Tienes un núcleo de acero, Elaine», solía decir. «Solo necesitas recordar que está ahí». Esta noche había redescubierto ese núcleo de acero. Terminé mi té y regresé al dormitorio, donde guardé cuidadosamente todos los documentos de vuelta en la caja de metal. El martes por la mañana comenzaría a tomar control de mi futuro de una manera que nunca había imaginado necesaria. Pero antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Cerré la puerta de mi dormitorio con llave. No porque tuviera miedo de que alguien entrara, sino porque necesitaba esa barrera simbólica. Esa noche, por primera vez en décadas, iba a dormir pensando solo en mí misma, en mis propias necesidades, en mis propias decisiones. Cuando finalmente me acosté, no pensé en Camille riéndose en su recepción de bodas. No pensé en la comida para perros o en las miradas despectivas de los Wexler. En cambio, pensé en la propiedad de Folly Beach, en las olas que habían estado golpeando esa costa durante millones de años, indiferentes a los dramas humanos pero constantes en su ritmo. Mañana comenzaría a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que había sido mi relación con mi hija. No sabía exactamente qué forma tomaría, pero sabía que sería algo que honraría mi propia dignidad y la memoria de las personas que realmente me habían amado. Por primera vez en meses, me quedé dormida con una sonrisa en los labios. Era pequeña, apenas perceptible, pero real. La sonrisa de una mujer que había recordado que tenía opciones, que tenía poder y que ya no estaba dispuesta a ser invisible. El lunes pasó en una nebulosa de reflexión y preparación. No contesté cuando Camille llamó 3 veces, probablemente preguntándose por qué había desaparecido de su recepción. No abrí los mensajes de texto que llegaron de números que no reconocía, probablemente amigos o familiares preguntando si estaba bien. En cambio, pasé el día organizando mis pensamientos, revisando viejas fotografías y preparándome mentalmente para el encuentro con Miles. Porque sabía que una vez que comenzara este proceso, no habría vuelta atrás. Y extrañamente, esa certeza me llenaba de paz. Mientras yo me preparaba para mi reunión con Miles el martes por la mañana, eligiendo mi blusa más profesional y asegurándome de que mis documentos estuvieran en orden, a 40 millas de distancia en la mansión Wexler, mi hija y su nueva familia estaban desayunando y planificando mi futuro sin mí. No sabía esto en ese momento, por supuesto. Solo me enteré de los detalles semanas después, cuando Talia, la sobrina de Camille, me contó lo que había escuchado esa mañana. Pero mientras caminaban hacia mi auto, respirando el aire fresco de Charleston y sintiendo una extraña sensación de libertad, ellos ya estaban discutiendo cómo dividir lo que creían que era suyo por derecho. La conversación había comenzado la noche anterior, después de que los últimos invitados se marcharan de la recepción. Camille, todavía en su vestido de novia pero con el maquillaje corrido y una copa de champán en la mano, había preguntado casualmente dónde había ido su madre. «Se fue temprano», había respondido Vera con una sonrisa satisfecha. «Supongo que no estaba acostumbrada a la sofisticación de la cena». Bradley había soltado una carcajada. «¿En serio le dieron comida para perros? Eso es genial, mamá». «Solo fue una pequeña broma», había dicho Vera, aunque sus ojos brillaban con malicia. «Alguien tiene que enseñarle cuál es su lugar en esta familia». Camille no había defendido. En cambio, había levantado su copa en un brindis silencioso, como si aprobar la humillación de la mujer que la había criado fuera parte natural de su transformación en una Wexler. Pero esa mañana,
mientras se sentaban alrededor de la mesa de desayuno de caoba, que había pertenecido a la familia Wexler durante 4 generaciones. La conversación había tomado un giro más calculador. Ahora que estás oficialmente casada, había comenzado Vera, untando mermelada artesanal en su croissant. Necesitamos hablar sobre los activos familiares. Bradley me ha contado sobre la propiedad costera de tu madre. Los ojos de Camille se habían iluminado. Durante meses había estado soñando con esa tierra, imaginando las posibilidades. Es perfecta para lo que tenemos en mente. 5 acres directamente en la playa, sin restricciones de construcción significativas. Podríamos construir un complejo de lujo increíble. Bradley había asentido con entusiasmo. He estado investigando el mercado. Con el desarrollo correcto, podríamos estar hablando de un retorno de inversión del 300%. Cabañas de lujo, un centro de eventos, tal vez incluso un spa. La demanda para este tipo de propiedades en Folly Beach es insaciable. ¿Y tu madre está de acuerdo con esto?, había preguntado Vera, aunque su tono sugería que la opinión de Elaine era irrelevante. Camille había agitado la mano despreocupadamente. Ella nunca hace nada con esa propiedad de todas formas. Solo va allí a sentarse y mirar el océano como si fuera algún tipo de santuario sagrado. Es un desperdicio total de potencial de ingresos. Además, había agregado Bradley, después de anoche, está claro que necesita entender que su estilo de vida anterior no es compatible con nuestra nueva situación familiar. Será mejor para todos si puede mudarse a algún lugar más modesto y dejarnos manejar los activos importantes. Vera sí había sonreído con aprobación. Es muy considerado de tu parte, querido, y muy práctico. Habían pasado la siguiente hora discutiendo planes detallados. Bradley había sacado su laptop y les había mostrado imágenes de desarrollos similares en Kiawah Island y Hilton Head. Había hablado de arquitectos que conocía, contratistas que habían trabajado en proyectos de la familia, diseñadores de interiores que podrían crear exactamente la atmósfera correcta para atraer a clientela de alto nivel. Podríamos llamarlo Wexler Beach Resort, había sugerido Camille, sus ojos brillando con codicia. Tiene un anillo elegante, ¿no te parece? Perfecto, había acordado Vera. Mucho mejor que dejarlo como la cabaña de la abuela o como sea que tu madre lo llame. Bradley había estado tomando notas en su teléfono. Necesito hablar con nuestro abogado sobre los aspectos legales del traspaso. También deberíamos contactar a un tasador para obtener una evaluación oficial de la propiedad. ¿Y qué pasa si ella no quiere cooperar?, había preguntado Camille, aunque su tono sugería que consideraba esta posibilidad altamente improbable. Bradley había soltado una risa arrogante. ¿En serio? Hablamos de una mujer que trabajó en una cafetería escolar durante 40 años. No tiene la sofisticación financiera para entender lo que está en juego y definitivamente no tiene los recursos para contrastar nuestros planes legalmente. Además, había agregado Vera, después de cómo se comportó anoche, huyendo como una niña herida, está claro que no tiene la fortaleza emocional para una confrontación. Probablemente estará agradecida de que nos hagamos cargo de la responsabilidad. Camille había sentido vigorosamente. Exactamente. Mamá nunca fue buena tomando decisiones importantes. Siempre necesitó que alguien más le dijera qué hacer. En muchas formas, esto será un alivio para ella. La ironía de esta declaración, viniendo de una mujer cuya madre había tomado decisiones imposibles todos los días durante décadas para mantenerla alimentada, vestida y educada, no se les había ocurrido a ninguno de ellos.
Bradley había cerrado su laptop con satisfacción. Entonces está decidido. Contacto al abogado hoy. Organizamos una tasación para esta semana. Y luego tenemos una conversación familiar muy directa con Elaine sobre los siguientes pasos. Una cosa más, había dicho Vera, su voz tomando un tono más serio. Necesitamos manejar esto discretamente. No queremos que la gente piense que estamos aprovechándonos de una mujer mayor. La reputación de la familia es importante. Por supuesto, había acordado Camille rápidamente. Será completamente voluntario. Mamá verá que es lo mejor para todos. Habían pasado el resto del desayuno discutiendo detalles. ¿Qué tipo de residencia sería apropiada para relocar a Elaine? Algo pequeño pero cómodo. ¿Cómo estructurar el traspaso de propiedad para minimizar implicaciones fiscales? ¿Y cuándo sería el mejor momento para acercarse a ella con su generosa oferta? Ninguno de ellos había mencionado las décadas de sacrificio que había representado mi capacidad para mantener esa propiedad. Ninguno había reconocido que el único motivo por el cual Camille había podido asistir a una universidad privada era porque yo había trabajado turnos dobles y vivido frugalmente para pagar su matrícula. Ninguno había considerado que tal vez, solo tal vez, yo podría tener mis propios planes para mi propiedad. Para ellos, yo era simplemente un obstáculo a remover, un problema a resolver, una persona cuya opinión era irrelevante para sus ambiciones. Mientras terminaban su desayuno gourmet servido en porcelana fina, habían establecido un cronograma. Bradley contactaría a su abogado antes del mediodía. El tasador sería programado para el jueves y el viernes harían su visita familiar para discutir el futuro. Será perfecto, había dicho Camille, estirándose en su silla como un gato satisfecho. Para el final de la semana, todo estará en movimiento. Vera había levantado su taza de café en otro brindis silencioso. A los nuevos comienzos, había dicho. Y a deshacerse del equipaje innecesario, había agregado Bradley con una sonrisa cruel. Mientras tanto, yo estaba estacionando mi auto viejo pero confiable frente al elegante edificio de oficinas en Broad Street, donde Miles tenía su práctica legal. El contraste entre mis pensamientos y los suyos era absoluto. Ellos planeaban cómo quitarme mi dignidad y mi legado, mientras yo planificaba cómo proteger ambos. Subí las escaleras hacia la oficina de Miles, llevando conmigo la caja de metal con mis documentos más importantes y una determinación que había estado creciendo desde el momento en que probé esa comida para perros. No sabía exactamente lo que mis queridos familiares estaban planeando, pero mis instintos me decían que necesitaba actuar rápido. La recepcionista me saludó calurosamente y me dirigió hacia la oficina de Miles. Cuando él abrió la puerta, vi inmediatamente en sus ojos la misma calidez y respeto que había visto cuando era mi estudiante. Para él, yo no era una carga o un obstáculo. Era la persona que había creído en él cuando pocos lo hacían, que había visto su potencial cuando otros solo veían a un niño tímido con zapatos gastados. «Señora Monroe», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Es maravilloso verla». Mientras nos sentábamos en su oficina elegante pero acogedora, con diplomas en las paredes y fotos de su familia en el escritorio, sentí una paz que no había experimentado en años. Aquí, en este espacio, yo era valorada. Aquí, mi voz importaba. «Miles», comencé, colocando la caja de metal en su escritorio.
Necesito hacer algunos cambios importantes en mi planificación patrimonial. Y creo que necesito hacerlos muy pronto. Sus ojos se enfocaron inmediatamente, el instinto legal activándose. Por supuesto, señora Monroe. Cuénteme qué está pasando. Y así comencé a contarle la historia de la boda, de la humillación y de mi creciente certeza de que mi hija y su nueva familia tenían planes para mi futuro que no incluían mi consentimiento. Para cuando terminé, Miles estaba tomando notas furiosamente y pude ver la indignación brillando en sus ojos. «Señora Monroe», dijo finalmente, «vamos a asegurarnos de que usted mantenga control completo sobre sus activos. Y vamos a hacerlo de una manera que nadie pueda desafiar legalmente». Por primera vez en días, sonreí genuinamente. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. «Esto es más que planificación patrimonial», dijo Miles después de escuchar toda mi historia, sus dedos tamboreando pensativamente sobre el escritorio. «Esto es proteger su dignidad y asegurar que sus valores se reflejen en su legado». Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante 40 años había vivido mis valores calladamente. Trabajar duro, tratar a todos con respeto, sacrificar por aquellos que amaba. Pero nunca había considerado que mi legado pudiera ser una extensión activa de esos valores, una última declaración de quién era realmente. «¿Qué sugiere?», pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Miles se recostó en su silla, su expresión seria pero reconfortante. «Primero, vamos a revisar su testamento actual y crear uno nuevo que refleje sus verdaderas intenciones. Segundo, si realmente quiere asegurar que la propiedad de Folly Beach se use de manera que honre sus valores, tenemos varias opciones». Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Miles explicó las implicaciones legales de diferentes tipos de donaciones, las ventajas fiscales de donaciones caritativas y cómo estructurar todo para que fuera completamente irrevocable. Su profesionalismo me tranquilizó, pero fue su comprensión emocional de mi situación lo que realmente me tocó. «Señora Monroe», dijo mientras organizábamos los documentos, «quiero que sepa que cualquier persona que la trate de la manera que la trataron en esa boda no merece beneficiarse de su generosidad. Usted merece mucho mejor». Al salir de su oficina 3 horas después, llevaba conmigo borradores de documentos que cambiarían todo y una cita para firmar las versiones finales el viernes por la mañana. También tenía el número de teléfono de Sarah Mitchell, directora del refugio de animales Second Chances en Folly Beach, con quien Miles ya había hablado sobre la posibilidad de una donación significativa. El miércoles por la mañana, manejé hacia Folly Beach por primera vez en meses. La carretera serpenteaba a través de marismas y pequeños puentes, el paisaje gradualmente transformándose de urbano a costero. Había algo reconfortante en este viaje familiar, como regresar a una versión más simple de mí misma. La propiedad se veía exactamente como la recordaba. La cabaña de madera resistida por el clima se alzaba modestamente entre robles vivos y palmeras, mientras las dunas cubiertas de avena de mar se extendían hacia el océano. Esta no era la tierra de desarrollo de lujo que Camille y Bradley imaginaban. Era un santuario, un lugar donde 3 generaciones de mi familia habían encontrado paz. Estacioné y caminé por el sendero familiar hacia la playa. El sonido de las olas era inmediatamente calmante, un ritmo constante que había sido la banda sonora de mis mejores memorias. Aquí era donde James me había propuesto matrimonio,
Aquí era donde había traído a Camille cuando era pequeña para construir castillos de arena y buscar caracolas. Aquí era donde había venido a llorar después del funeral de James y donde había encontrado la fuerza para seguir adelante. Me senté en el viejo banco de madera que mi padre había construido, mirando las olas que se estrellaban contra la orilla. Por primera vez en días, no pensé en la humillación de la boda o en los planes que estaba haciendo. Simplemente existí en este momento, en este lugar que había sido mi refugio durante toda mi vida adulta. Fue entonces cuando pensé en Baxter. Mi Golden Retriever había muerto el año pasado a los 14 años, después de una larga batalla contra el cáncer. Durante sus últimos días, solía traerlo aquí para que pudiera caminar lentamente por la arena y sentir el agua en sus patas. Era el único ser vivo que me había dado amor incondicional durante los últimos años de soledad. Mientras Camille se alejaba más y más de mí, Baxter había estado constantemente a mi lado, con sus ojos cafés llenos de devoción pura. La ironía no se me escapaba. Me habían alimentado comida para perros como una humillación, pero un perro había sido quien me había mostrado el verdadero significado del amor leal. En ese momento, supe exactamente qué quería hacer con esta tierra. Saqué mi teléfono y marqué el número que Miles me había dado. ¿Second Chances? ¿Habla Sarah Mitchell? Señora Mitchell, soy Elaine Monroe. Miles Chen me dio su número. Me gustaría discutir una posible donación para su refugio. Señora Monroe, Miles me contó un poco sobre su situación. ¿Le gustaría que nos reuniéramos? De hecho, estoy en Folly Beach ahora mismo, en mi propiedad. ¿Tendría tiempo para venir a verla? Una hora después, Sarah llegó en una camioneta vieja pero bien mantenida con el logo de Second Chances en el costado. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en una cola de caballo práctica y ojos amables que inmediatamente me recordaron por qué había elegido dedicar su vida a cuidar animales abandonados. «Es hermoso», dijo mientras caminábamos por la propiedad. «Los perros de rescate necesitan espacios como este para sanar, especialmente aquellos que han sido maltratados o negligenciados». Le expliqué mi visión. Un refugio especializado para perros mayores y aquellos con necesidades médicas especiales, animales que a menudo eran pasados por alto en otros refugios. Quería que fuera un lugar de dignidad y comodidad para criaturas que habían sido desechadas por una sociedad que valoraba solo lo joven y lo perfecto. Podríamos construir instalaciones modulares que se integren naturalmente con el paisaje, explicó Sarah, señalando hacia diferentes áreas de la propiedad. Áreas de ejercicio cerradas, un centro veterinario pequeño, espacios tranquilos para la recuperación. Y por supuesto, mantendríamos la playa accesible para terapia acuática. Si mientras hablaba, pude visualizar todo. Perros mayores caminando lentamente por la arena, animales heridos encontrando paz en este espacio sagrado, voluntarios dedicados dando amor a criaturas que lo necesitaban desesperadamente. Hay una condición, dije finalmente. Me gustaría que se llame el refugio Baxter, en honor a mi perro. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Sería perfecto. Pasamos el resto de la tarde caminando por la propiedad, discutiendo planes y posibilidades. Sarah tenía una visión que coincidía perfectamente con la mía. Un lugar donde los animales desechados pudieran vivir sus días restantes con dignidad y amor. Cuando finalmente nos despedimos, había acordado donar no solo la propiedad, sino también una cantidad sustancial de mis ahorros para establecer un fondo perpetuo que aseguraría el funcionamiento del refugio. Mills me dijo que esto es parte de una situación familiar difícil,
dijo Sara antes de irse. Quiero que sepa que están haciendo algo hermoso con su dolor. El jueves por la noche, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché una voz joven y tímida. «Tía Elaine, soy Talia. Talia Monroe, la sobrina de Camille. Tenía 19 años y estudiaba en el College of Charleston. Siempre había sido mi favorita entre los familiares extendidos. Una joven thoughtful que parecía haber heredado algo de la sensibilidad que faltaba en el resto de la familia. Talia querida, ¿cómo estás?» Estoy muy molesta, tía Elaine. Escuché lo que pasó en la boda. Mi mamá me contó algunas cosas y, honestamente, estoy avergonzada de nuestra familia. Su voz se quebró ligeramente y pude escuchar lágrimas genuinas. No te preocupes por eso, cariño. No está bien. Nada de esto está bien. Camille está actuando como si fuera una princesa y los Wexler son horribles. Y escuché que están planeando algo con tu propiedad en Folly Beach. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste? Estuve en casa de los Wexler ayer ayudando con algunas cosas de la boda y los escuché hablando sobre construir algún tipo de resort. Decían que te iban a convencer de donar la tierra para tu propio bien. Fue repugnante. Talia, aprecio que me llames, pero no quiero que esto cause problemas entre tú y tu familia. Tía Elaine, su voz se volvió más firme. Tú eres más familia para mí que cualquiera de ellos. Siempre recordaré cómo me ayudaste con mis ensayos universitarios, cómo me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte... Sus palabras me tocaron profundamente. Aquí estaba alguien de la generación más joven, alguien que podía ver claramente la diferencia entre amor real y la performance superficial que había caracterizado mi relación con Camille en los últimos años. De hecho, hay algo, dije impulsivamente. ¿Te gustaría almorzar conmigo mañana? Hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo. Por supuesto. ¿Dónde? ¿Conoces el pequeño café en King Street, The Daily Grind? ¿A las 12? Allí estaré. Después de colgar, me senté en mi cocina sintiéndome algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza de que al menos una persona en mi familia entendía quién era realmente. Talia representaba la posibilidad de que mis valores pudieran continuar en la siguiente generación, incluso si mi propia hija los había rechazado. El viernes por la mañana temprano, antes de mi cita con Talia, fui a la oficina de Miles para firmar todos los documentos finales. Mi nuevo testamento nombraba a Talia como mi única beneficiaria, con fondos específicos destinados para su educación y futuro. La donación de la propiedad de Folly Beach al refugio Second Chances era irrevocable, efectiva inmediatamente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miles una última vez antes de que firmara. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, y era la verdad absoluta. Mientras firmaba mi nombre en cada documento, sentí como si estuviera escribiendo el final de un capítulo y el comienzo de otro. La mujer que había vivido para complacer a otros, que había sacrificado su propia dignidad en el altar del amor maternal, estaba tomando su última decisión importante. Y esta vez era completamente para mí. La boda que nunca olvidarán. Parte 5. El desenredo. Comienza el almuerzo con Talia en The Daily Grind. Fue como encontrar un oasis en el desierto emocional que había sido mi vida familiar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana donde la luz del sol de Charleston
creaba patrones dorados sobre la madera desgastada. Talia pidió un sándwich vegano y té verde. Yo ordené mi usual: sopa de tomate y un panecillo. Comida simple, conversación profunda. «Tía Elaine», comenzó Talia después de que llegara nuestra comida, «necesito disculparme por toda mi familia. Lo que hicieron en la boda fue imperdonable». «No necesitas disculparte por las acciones de otros, querida». «Sí necesito hacerlo», insistió, sus ojos cafés brillando con determinación. «Porque alguien de nuestra familia necesita reconocer que estuvieron mal. Completamente, absolutamente mal». Le conté sobre mis decisiones recientes, sobre el refugio, sobre mi Nuevo Testamento. Observé cómo sus expresiones cambiaban de sorpresa a comprensión y finalmente a algo que parecía orgullo. «Es perfecto», dijo finalmente. «Es exactamente lo que Baxter habría querido. Y es exactamente lo que tú mereces. Que tu legado refleje quién eres realmente». Después del almuerzo, Talia me acompañó de vuelta a mi casa. Mientras preparaba té en mi pequeña cocina, ella examinó las fotografías en mis paredes con una nueva perspectiva. «Mira todas estas fotos de Camille», murmuró. «Su graduación, sus premios escolares, sus cumpleaños. ¿Hay alguna foto tuya siendo celebrada?» La pregunta me tomó desprevenida. Revisé mentalmente las paredes de mi casa y me di cuenta de que tenía razón. 40 años de mi vida documentados exclusivamente a través de los logros de mi hija, como si mi existencia solo fuera válida en relación a ella. «Nunca pensé en eso», admití. «Eso es exactamente el problema», dijo Talia suavemente. «Te volviste invisible incluso para ti misma». Esa tarde, después de que Talia se fuera, me senté en mi sala pensando en sus palabras. Tenía razón. En algún momento durante los años de crianza solitaria y sacrificio constante, había dejado de verme como una persona completa y me había convertido simplemente en la madre de Camille. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era un número desconocido. «Señora Monroe, soy Janet Wheeler del Post and Courier. Estamos preparando un artículo sobre filantropía local y nos enteramos de su generosa donación al refugio Second Chances. ¿Tendría unos minutos para hablar?» Mi estómago se tensó. No había esperado que la noticia se hiciera pública tan rápidamente. ¿Cómo se enteraron de la donación? Second Chances emitió un comunicado de prensa esta mañana anunciando la donación de 5 acres frente al mar para establecer el refugio Baxter. Es una historia hermosa, señora Monroe. ¿Podría contarme un poco sobre su motivación? Con el corazón latiendo rápidamente, le di una breve entrevista, enfocándome en mi amor por los animales de rescate y la memoria de Baxter. Mantuve mis comentarios positivos y evité cualquier mención de problemas familiares. Pero sabía que una vez que el artículo se publicara, los Wexler se enterarían de que sus planes habían sido completamente frustrados. No tuve que esperar mucho. El sábado por la mañana, el artículo apareció en la sección de noticias locales con el titular: «Filántropa local dona propiedad costera valiosa para refugio de animales de rescate». Incluía una foto de la propiedad de Folly Beach y citas de Sarah Mitchell sobre los planes para el refugio. Mi teléfono comenzó a sonar a las 8:30 am. Era Camille. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego otra vez. Y otra vez. Finalmente, decidí contestar la cuarta llamada. «Mamá». La voz de Camille era tensa, forzadamente controlada.
Necesitamos hablar. Ahora. Buenos días, Camille. ¿Cómo están tú y Bradley? No me vengas con educación falsa. ¿Qué es esto sobre donar la propiedad de Folly Beach? Tiene que ser un error. No es un error. Doné la propiedad al refugio Second Chances. Va a ser un lugar hermoso para perros de rescate. Hubo un silencio largo. Luego, no puedes hacer eso. Esa propiedad está destinada para la familia. Es mi propiedad, Camille. Siempre ha sido mi propiedad. Y puedo hacer con ella lo que considere correcto. Pero nosotros teníamos planes. ¿Qué tipo de planes? Otro silencio. Evidentemente, Camille se daba cuenta de que admitir que habían estado planeando apoderarse de mi propiedad sin mi conocimiento no la haría ver muy bien. Plans para desarrollarla, para asegurar el futuro financiero de la familia. ¿Y cuándo exactamente planeabas discutir estos planes conmigo? Íbamos a hablar contigo. Esta semana, de hecho. ¿Después de que ya hubieran contactado abogados y tasadores? Esta vez el silencio fue mucho más largo. Finalmente, ¿cómo supiste eso? Tengo mis fuentes. Al igual que tú tienes las tuyas para la comida para perros. Eso fue solo una broma. No fue nada personal. ¿Alimentar a tu madre comida para perros en tu boda no fue personal? ¿Permitir que tu nueva familia me humille públicamente no fue personal? Mamá, estás exagerando. Estás siendo dramática. No, Camille. Por primera vez en mi vida estoy siendo honesta. Y la verdad es que me trataste de una manera imperdonable. Y ahora estás molesta porque no puedes beneficiarte financieramente de esa crueldad. No puedes simplemente regalar millones de dólares. Ahí está, dije tranquilamente. Eso es todo lo que te importa. El dinero. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin querer algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin que fuera una respuesta automática que yo lo dijera primero? Silencio. No puedes responder porque no lo recuerdas. Y yo tampoco. Mamá, ¿podemos arreglar esto? No, no podemos. Algunas cosas no se pueden arreglar, Camille. Algunas cosas simplemente revelan quiénes somos realmente. Colgué el teléfono. Durante las siguientes horas el teléfono sonó constantemente. Camille llamó 12 veces más. Bradley llamó 6 veces. Incluso Vera Wexler llamó 3 veces. Su voz en el buzón de voz alternando entre condescendiente y furiosa. No contesté ninguna de esas llamadas. En cambio, comencé a empacar. Durante años había estado posponiendo decisiones sobre mi futuro, asumiendo que de alguna manera las cosas con Camille mejorarían, que encontraríamos una manera de reconectarnos. Pero ahora me daba cuenta de que había estado esperando algo que nunca iba a suceder. Camille había elegido una vida que no tenía lugar para mí, excepto como una fuente de recursos para explotar. Era hora de que yo también eligiera una vida nueva. Esa tarde, mientras doblaba cuidadosamente mi ropa y decidía qué fotografías valía la pena conservar, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Era Sarah Mitchell. Elaine, no quería molestarte, pero pensé que deberías saber que hemos recibido algunas llamadas interesantes hoy. ¿Qué tipo de llamadas? Un abogado llamado Harrison Wexler contactó nuestra oficina esta mañana demandando que detuviéramos cualquier trabajo en la propiedad hasta que ciertos asuntos familiares pudieran ser resueltos. Cuando le expliqué que todos los documentos estaban en orden y que la donación era irrevocable,
se puso bastante agresivo. Lo siento, Sarah. No debería haberte involucrado en drama familiar. No te disculpes. Miles ya habló con él y le explicó muy claramente que no tienen base legal para ningún reclamo. La propiedad es tuya. La donación es válida. Y ya hemos comenzado el proceso de traspaso. ¿Y qué dijo él? Algunas palabras muy poco profesionales sobre mujeres mayores incompetentes y influencia indebida. Miles le dijo que si continuaba por esa línea, estaríamos felices de discutir sus comentarios con el colegio de abogados. Por primera vez en días, me reí genuinamente. También, continuó Sarah, quería que supieras que la historia en el periódico ha generado una respuesta increíble. Hemos recibido más de 50 llamadas de personas queriendo ayudar como voluntarios y 3 donaciones significativas adicionales para el refugio. Tu generosidad está inspirando a otros. Después de colgar con Sarah, continué empacando con un corazón más ligero. No solo había protegido mi legado, había iniciado algo hermoso que continuaría creciendo sin mí. El domingo por la mañana, mientras terminaba de empacar mis pertenencias esenciales en 2 maletas modestas, escuché un auto en mi entrada. Miré por la ventana y vi el BMW negro de Bradley, estacionado en mi cochera. Camille y Bradley caminaron hacia mi puerta con expresiones que mezclaban determinación y furia mal contenida. Detrás de ellos, más lentamente, venía Vera Wexler, vestida como si fueras a un almuerzo de caridad, pero con ojos que prometían todo menos caridad. Habían venido para lo que evidentemente esperaban que fuera la confrontación final, la conversación donde me convencerían, intimidarían o manipularían para revertir mis decisiones. Pero cuando llegaron a mi puerta y tocaron, nadie respondió, porque yo ya no estaba allí. 1 hora antes, Tali había llegado para ayudarme a cargar mis maletas en mi auto. Habíamos abrazado en mi entrada y le había dado una llave de la casa. Hay algunas cosas que quiero que tengas, le había dicho. Las fotografías familiares, algunos libros, las joyas de mi madre. Todo está marcado en cajas en mi dormitorio. ¿A dónde vas?, había preguntado, aunque no parecía sorprendida por mi partida. A encontrar un lugar donde pueda ser simplemente Elaine, había respondido. No la madre de alguien, no la exesposa de alguien, no la víctima de nadie, solo yo. Mientras los Wexler tocaban mi puerta vacía, yo estaba manejando hacia el norte por la autopista 26, con las ventanas abajo y una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. En mi bolso llevaba la información de contacto de un pequeño pueblo en las montañas de Carolina del Norte, donde había visto un anuncio para un trabajo de medio tiempo en un vivero de plantas. No era mucho, pero era suficiente para comenzar de nuevo. Y por primera vez en 40 años, eso era exactamente lo que querías hacer. 6 meses después de dejar Charleston, me desperté en mi pequeño apartamento, en Brevard, Carolina del Norte, con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas y el aroma del café recién hecho llenando el aire. Las montañas Blue Ridge se alzaban majestuosas más allá de mi ventana de la cocina, cubiertas de una niebla matutina que les daba un aspecto etéreo y pacífico. Mi nueva vida era simple pero profundamente satisfactoria. Trabajaba 4 días a la semana en Mountain View Nursery, donde me habían contratado inicialmente para trabajo de medio tiempo, pero que rápidamente se había convertido en un rol más integral. Resulta que 40 años de nutrir y cuidar se traducían perfectamente al mundo de las plantas. Los propietarios, Jim y Mary Patterson,
Eran una pareja jubilada que había abierto el vivero más por amor que por dinero, y valoraban mi paciencia tanto con las plantas como con los clientes. Mi apartamento era modesto. Un dormitorio, una sala pequeña, una cocina eficiente y, lo más importante para mí, un pequeño balcón donde cultivaba hierbas y flores. Había amueblado el espacio con piezas de segunda mano que había pintado y restaurado yo misma, creando un hogar que era completamente mío. Cada objeto tenía propósito. Cada decisión de decoración reflejaba mis gustos reales, no lo que pensaba que otros esperaban de mí. Las montañas me habían dado algo que no sabía que necesitaba: anonimato benigno. Aquí nadie sabía mi historia. Era simplemente Elaine, la mujer tranquila que trabajaba en el vivero y que siempre tenía consejos útiles sobre el cuidado de las plantas. No era la madre abandonada, ni la mujer patética que fue humillada en una boda. Era una persona completa con valor propio. Esa mañana en particular, mientras tomaba mi café y observaba las gotas de lluvia deslizarse por la ventana, recibí un mensaje de texto de Talia. Era nuestro ritual semanal. Ella me enviaba actualizaciones sobre su vida universitaria, fotos de lugares hermosos en Charleston y, ocasionalmente, información sobre la familia que había dejado atrás. Tía Elaine, tengo algo especial que enviarte por correo. Llegará mañana. También, el refugio Baxter tuvo su inauguración oficial la semana pasada. Las fotos son hermosas. Sonreí mientras respondía. No puedo esperar a ver qué es. Y, por favor, envíame las fotos del refugio. La inauguración del refugio Baxter había sido el evento más hermoso de los últimos meses, aunque lo había seguido desde la distancia. Sarah Mitchell me había enviado actualizaciones regulares con fotos del progreso de construcción, y las imágenes me habían llenado de una satisfacción profunda que no había experimentado en años. Las instalaciones eran exactamente lo que habíamos visualizado. Estructuras de madera que se integraban naturalmente con el paisaje costero. Espacios abiertos para que los perros mayores pudieran caminar a su propio ritmo. Y una pequeña clínica veterinaria equipada para cuidar animales con necesidades especiales. Pero lo que más me había tocado era saber que el refugio ya había salvado 23 perros en sus primeros meses de operación. Perros como Baxter, con artritis y corazones cansados, pero ojos todavía llenos de amor para dar. Perros que habían sido abandonados porque ya no eran cachorros adorables, pero que tenían años de compañía leal que ofrecer a las personas correctas. Al día siguiente, como Talia había prometido, llegó un paquete a mi puerta. Dentro había una caja de madera hermosa, aparentemente hecha a mano, con una nota de Talia. Tía Elaine, encontré esto en tu antigua casa cuando fui a recoger las cosas que me dejaste. Estaba en tu closet y pensé que era demasiado especial para dejar atrás. Con todo mi amor, Talia. Abrí la caja cuidadosamente. Dentro estaba mi diario de cuando Camille era pequeña, lleno de entradas sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras, mis esperanzas y sueños para su futuro. También había cartas de amor de James, fotografías de nuestros primeros años de matrimonio y, en el fondo, algo que había olvidado completamente. Una carta que James me había escrito poco antes de su muerte, sellada en un sobre que decía: para Elaine, para cuando necesites recordar quién eres. Con manos temblorosas abrí el sobre. La letra familiar de James llenó mis ojos de lágrimas antes de que pudiera leer ni una palabra. Mi querida Elaine, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado
y que has estado cargando el mundo en tus hombros por demasiado tiempo. Conozco tu corazón, amor mío. Sé que habrás dado todo de ti por nuestra Camille y probablemente habrás olvidado que mereces amor y cuidado también. Quiero que recuerdes algunas cosas. Primero, eres la mujer más fuerte que he conocido, aunque no te des cuenta. Tu gentileza no es debilidad, es fortaleza elegida. Tu silencio no es pasividad, es sabiduría esperando el momento correcto para hablar. Segundo, si alguna vez sientes que has perdido tu lugar en el mundo, recuerda que tu valor no depende de cuánto otros te necesiten o te quieran. Eres valiosa porque existes, porque tienes un corazón que ama profundamente y una mente que ve la belleza en lugares que otros pasan por alto. Tercero, si nuestra hija alguna vez te olvida, no es un reflejo de quién eres tú. A veces las personas se pierden en sus propias ambiciones y miedos. Eso no minimiza el amor que le diste o la madre extraordinaria que has sido. Y finalmente, prométeme que no pasarás el resto de tu vida viviendo para otros. Tienes tanto que dar al mundo, Elaine, tanto que descubrir sobre ti misma. No dejes que el dolor te convenza de que tu historia ya terminó. Te amo hoy, te amaré para siempre, y donde sea que esté, estaré orgulloso de cualquier decisión que tomes para honrar tu propia dignidad. Tú, James. Me senté en mi pequeña sala, sosteniendo la carta contra mi pecho, llorando por primera vez desde que había dejado Charleston. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor o humillación, eran de gratitud, por haber tenido un amor tan puro, por haber encontrado la fuerza para honrar su memoria de la manera correcta y por haber descubierto que mi historia estaba lejos de terminar. Esa tarde, por primera vez en meses, decidí escribir mi propia carta. Querida Talia, gracias por encontrar y enviarme la carta de tu tío James. Llegó en el momento perfecto, como si él supiera exactamente cuándo la necesitaría. Quiero que sepas cuánto han significado para mí estos meses de amistad contigo. Tu respeto, tu comprensión y tu refusala para aceptar el comportamiento cruel de nuestra familia me han recordado que los lazos reales no siempre son de sangre. A veces son de valores compartidos y amor genuino. He decidido nombrarte como mi única heredera no solo por el dinero, aunque espero que te ayude con tus estudios y tus propios sueños, sino porque quiero que mis valores continúen en alguien que los entiende y los comparte. Tú representas lo mejor de lo que nuestra familia podría ser. También quiero que sepas que estoy dejando algo especial para ti en el refugio Baxter. Sarah Mitchell tiene instrucciones de instalarlo cuando llegue el momento apropiado. Es una placa que dice: donado en memoria de Baxter, por la mujer que nunca alzó la voz, pero fue escuchada de todas formas. Esa frase me representa mejor que cualquier obituario podría hacerlo algún día. Pasé 40 años siendo silenciosamente fuerte, y cuando finalmente fue necesario, mi silencio habló más fuerte que cualquier grito. Cuanto a Camille, no siento amargura hacia ella. Siento tristeza por la mujer en la que se convirtió, y una profunda pena por todo lo que perdió cuando eligió valores superficiales sobre el amor real. Pero también siento paz sabiendo que hice todo lo que pude y que cuando llegó el momento, tuve la dignidad de alejarme. Tu tío James escribió que mi historia estaba lejos de terminar. Tenía razón. He encontrado alegría en lugares simples, en el crecimiento de una planta, en la sonrisa de un cliente satisfecho, en la tranquilidad de las montañas al amanecer. He descubierto que la felicidad no requiere audiencia.
Prometo continuar construyendo una vida que honre los valores que realmente importan. Bondad, humildad y la fuerza silenciosa que viene de saber quién eres realmente. Mantente en contacto, querida. Eres mi familia elegida, y eso es más poderoso que cualquier conexión de sangre. Con todo mi amor, tía Elaine PS. La dirección del vivero está al final de esta carta. Si alguna vez quieres visitarme en las montañas, siempre serás bienvenida. Sellé la carta y caminé hasta la oficina de correos en el centro de Brevard. Era una tarde hermosa de otoño, con las hojas comenzando a cambiar a rojos y dorados brillantes. Mientras caminaba por las calles tranquilas, saludé a vecinos que había llegado a conocer Mrs. Johnson, que siempre me preguntaba sobre sus rosas. Tom, el barista del café local que había memorizado mi orden. La familia Chen, sin relación con Miles, cuyos hijos ahora me saludaban con entusiasmo cada vez que me veían. Había construido una vida pequeña pero significativa. Una vida donde era vista, valorada y respetada por quien era realmente. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeña cocina, recibí un mensaje de Sarah Mitchell con fotos de la inauguración del refugio Baxter. Las imágenes me quitaron el aliento. Perros de todas las edades corriendo felizmente por la playa, voluntarios amorosos cuidando animales con necesidades especiales, familias adoptando nuevos compañeros que pensaron que nadie querría. Pero la foto que más me tocó fue de la placa que había ordenado en honor a Baxter. Estaba montada en una piedra natural, cerca de la entrada principal, y las palabras capturaban perfectamente tanto su memoria como mi viaje. Refugio Baxter, donde cada vida tiene valor y cada alma merece dignidad. Esa noche, por primera vez en más de un año, dormí profundamente sin soñar con bodas humillantes o familias que me habían olvidado. En cambio, soñé con jardines que crecían, perros que sanaban y una mujer que había encontrado su propia voz en el silencio. 6 meses después de dejar Charleston, finalmente había llegado a casa. No a un lugar, sino a mí misma. Y en Folly Beach, las olas continuaban golpeando la orilla, donde una vez había caminado con James y Camille, pero ahora también llegaban a los pies de perros ancianos que habían encontrado una segunda oportunidad en la vida, gracias a una mujer que nunca alzó la voz, pero cuyo silencio cambió todo. Algunos legados se escriben en testamentos, otros se escriben en actos de bondad que continúan multiplicándose mucho, después de que quien los inició haya encontrado su propia paz. Mi historia no terminó con humillación en una boda de Charleston. Terminó con dignidad en las montañas de Carolina del Norte y con la alegría silenciosa de saber que había elegido amor sobre amargura, bondad sobre venganza y mi propia dignidad sobre la aprobación de aquellos que nunca la merecieron. El eco de esa elección continuaría sonando en las vidas que el refugio Baxter tocaría durante años venideros. Y eso era más poderoso que cualquier grito que podría dado. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.